¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos un buen tema, sobre todo que usted lo puede estar padeciendo y lo vamos a desmenuzar en unos segundos más. Mientras vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La urticaria, tanto aguda como crónica, puede parecer solo un brote pasajero, pero cuando se repite o se prolonga, afecta el sueño, la rutina y hasta la vida emocional. Por eso es importante reconocer sus señales. Los síntomas van desde ronchas rojizas o rosadas, inflamación de la piel que aparece y desaparece, hasta angioedema, que es la hinchazón de labios, párpados o manos. En algunos casos puede presentarse sensación de calor, comezón intensa o malestar general. En cuanto al tratamiento, los especialistas recomiendan antihistamínicos modernos que controlan los brotes sin causar sueño. En casos más complejos, pueden usarse terapias inmunomoduladoras, siempre bajo supervisión médica. Algo clave es evitar automedicarse con esteroides, ya que un uso inadecuado puede generar efectos no deseados. La urticaria no es solo alergia, es una condición que merece atención, diagnóstico y seguimiento. Bueno, todos los padecimientos, todas las enfermedades necesitan seguimiento, así que por eso siempre nuestra recomendación de que vaya a la consulta médica. Y bueno, ya oyeron en la cápsula, vamos a hablar del día de hoy de urticaria aguda y crónica. Esto lo haremos de la mano de la dermatóloga Viviana Romano, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Gaby. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día, buen día. Gracias por acompañarnos porque nos ceden tiempo muy valioso de su consulta para estar con toda la gente que nos está viendo. A ver, doctora, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es exactamente la urticaria? Y este nombre como que de dónde viene, es el nombre científico, así lo conocemos. Díganos todo esto, por favor. Muy bien, claro. Bueno, la urticaria es en sí una enfermedad inflamatoria de la piel que se produce principalmente cuando el sistema inmune de la piel se activa. Hay ciertas células, sobre todo que se llaman mastocitos, que pueden llegar a liberar sustancias que generan los síntomas de la urticaria, principalmente una sustancia llamada histamina. Bien, entonces, cuando la piel se nos inflama, recordemos que la piel es el órgano más grande y entonces nos va a cubrir todos los huesos, los músculos. Muchas veces atendemos mucho lo de adentro y no tomamos tan en cuenta lo de afuera, que es nuestra piel. Efectivamente, por ejemplo, en este tipo de enfermedades en donde el sistema inmune se activa, pueden llegar a ser generalizadas, o sea, hablando de que no solo afecten una zona de la piel, sino que lleguen a afectar a otras áreas, todo muy generalizado, pero afortunadamente no es una enfermedad que llegue a afectar órganos, ni huesos, ni músculos, es únicamente cutánea. Es cutáneo, perfecto. A ver, entonces, ¿cómo podemos identificarla en la piel? Porque muchas veces pues se nos inflama por algo o si nos llegamos a casi a quemar, pero no llegamos a ese punto y nada más se nos enrojece. ¿Cómo podemos distinguirla en la piel? Bueno, la lesión elemental, que es característica en la urticaria, son las llamadas ronchas. Las ronchas son lesiones que se sobreelevan de la piel. Por lo general son rojas o son también rosadas en algunas ocasiones y tienen como característica que dan muchísima comezón. Eso es lo principal. Inmediatamente cuando empiezan a salir, empiezan a dar mucha comezón. Y otra cosa importante a mencionar es que son fugaces, o sea, son lesiones que aparecen y desaparecen en un periodo de tiempo corto y que pueden aparecer en diferentes zonas del cuerpo. En diferentes zonas, pero ahora, doctora, cuando pasan este tipo de lesiones, así como yo comprenderé, pues entonces te empiezas a rascar, ¿no? Como te pica tanto, te empiezas a rascar, pero ya son unas rascadas que te das una lastimada más allá de la lesión que ya tienes. Entonces, a ver, la pregunta, este tipo de lesiones nos decía que son enrojecimiento, pero ¿son estilo ámpulas o solamente son como si fueran piquetes de mosco que dan mucha comezón? Efectivamente se parecen más a un piquete de mosco, aunque de forma grande. Hay diferentes tamaños, pero por lo general son mucho más grandes que los piquetes de mosco. Entonces son más parecidas a eso. Casi no dan ampollas o ámpulas con agüita, no son de ese estilo. Ahora, otra cosa.
¿Es mito o es realidad que, por ejemplo, si yo tengo una ampulita aquí y me rasco, entonces empieza como que a reaccionar la piel y empiezan a salirme en otro lado, o sea, en reacción del rascado? ¿O no? Efectivamente. No, sí es una realidad. Lo que sucede nosotros al rascar es que liberamos más sustancias, mencionando la que platicábamos en un inicio, la histamina, liberamos más, la estimulamos y eso genera que se pueda ir propagando y que aumente el tamaño de las lesiones. Sí, sobre todo porque también cuando da a los pequeños, pues te rascas y no te has lavado las manos y luego les han visto las manos a los niños cuando luego jugaron en la tierra. O sea, tienen las uñitas un poco largas y están, pero negras. Entonces, te rascas, pues claro que te puedes infectar. Sí, efectivamente. Bueno, de ahí ya se consideraría una lesión secundaria cuando inicialmente es una ampolla y cuando uno empieza a rascar, la sobreinfecta y esto genera ya una infección bacteriana o viral en algunas ocasiones, pero ya no es una lesión principal, sino que fue secundaria a los efectos de la urticaria en sí. Exactamente, o sea, como que ahí viene un problema local y la urticaria sigue en diferentes partes del cuerpo. Ahora, doctora, ¿cuál es la diferencia entre urticaria aguda y urticaria crónica? Ok, bueno, aquí la principal diferencia la van a encontrar es en relación a la temporalidad. La urticaria aguda y crónica se divide de acuerdo a cuántas semanas dura. Cuando es menor a 6 semanas se considera aguda, cuando es mayor a 6 semanas se considera crónica. Bien, aquí va mi siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se considera para que sea crónica? Más de 6 semanas. Efectivamente, más de 6 semanas, sí. Bueno, 6 semanas será como mes y medio, bueno, casi 2 meses, algo así. Entonces, si pasamos de este tiempo, entonces ya la vamos a considerar crónica. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de la urticaria aguda, doctora? Bueno, de la urticaria aguda son causas que, así como es la urticaria en el momento, también son causas fugaces. Puede ser desde alimentos, puede ser también algún inicio de fármaco, ya sea inyectado o vía oral, o puede ser también cuando nos da alguna infección de garganta, gastrointestinal, ya sea viral o bacteriana. Incluso algunos parásitos pueden ocasionar urticaria aguda. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Pues de estos que nos dan a nivel estomacal, de cuando salimos, comemos algo, nos cae pesado, de ese estilo nos pueden ocasionar en la piel pues una reacción inflamatoria. Oiga, y esta reacción inflamatoria, porque hay diferentes tipos de reacciones. Es común cuando, por ejemplo, algún alimento te cae mal, exceso de conservador, etcétera, y que es el que le conocemos o que se le dice coloquialmente sarpullido. Entonces, esto no tiene nada que ver con... No, sí, van de la mano. Prácticamente un sarpullido inicial se puede convertir en una urticaria si volvemos a estar expuestos al alimento que nos lo ocasionó inicialmente. ¿Las mascotas? Las mascotas no. ¿Pueden provocar que tengamos urticaria? Las mascotas en sí, no. En algunas ocasiones sí hay personas que son alérgicas como tal al pelo de gatos, de perritos, y eso sí lo puede llegar a ocasionar, pero no se presenta como las ronchas grandes, sino más bien unas zonas de comezón y ahí ya estaríamos hablando más de una dermatitis en sí. Ah, bien. Ahora, ¿la urticaria siempre está relacionada con alergias o no? No, de hecho es algo sorprendente porque la mayor parte de los casos, hablando ya de una urticaria crónica, no se asocia tanto a alergias. De hecho, las urticarias agudas en algunas ocasiones sí, alimentos, a fármacos, pero si ya es una urticaria que dura más tiempo, que no se va, que a pesar de darle tratamiento es constante, entonces hay que pensar en cualquier otra cosa que no es una alergia en sí, sino que pueden ser otras enfermedades. Claro, otro tipo que genere la reacción. Ahora, mencionó esta cuestión, ya vimos de los alimentos, pero también de los medicamentos. También podemos generar un tipo de reacción, ¿no? ¿Y esto sí está ligado con la urticaria o decíamos que no? No, sí, efectivamente, cuando consumimos algún alimento, un fármaco nuevo, sobre todo aquellos que no están regulados por un médico, podemos tener alguna reacción de tipo urticariforme, que es las ronchas que comentábamos. ¿Y esto es la generalidad, doctora, o puede haber
organismos que no generen este tipo de reacción y otras pieles, no sé, sensibles, atópicos, que sí puedan tener este tipo de inflamación. Sí, de hecho es algo que varía mucho entre una persona y otra. No es algo que se puede como tal prevenir, ni generalizar ni prevenir, porque el que una persona presente urticaria a cierto fármaco o a cierto alimento ya es individual o independiente de cada persona. Bien, ahora doctora, ¿qué factores pueden detonar una crisis en una urticaria crónica? Porque a lo mejor, bueno, pues ya tenemos, pero de repente algo que pueda, no sé, provocar mayor irritación. Sí, uno de las causas más importantes de una exacerbación es el estrés. Sabemos que en nuestra vida diaria estamos expuestos a mucho estrés, pero siempre habrá ocasiones en donde este estrés sea mayor y esto lo puede detonar. Otra de las causas es estar expuesto a alimentos que son como tal alergenos o que pueden liberar histamina en el cuerpo, también lo puede ocasionar. Y en sí productos con muchos conservadores, como cremas con olor, perfumes, algún tipo de abrasivo en la piel, lo puede también desencadenar un brote de urticaria. Lo puede generar. Perfecto. Bueno, pues entonces recuerden, si tienen alguna pregunta o alguna duda, es momento de hacerla. Puede realizarla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. No se lo olvide. Y bueno, pues seguimos hablando de urticaria aquí en Salud para Todos. No se vayan. Entre el 15% y 20% de la población mundial presenta al menos un episodio de urticaria aguda a lo largo de su vida. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de urticaria crónica y aguda con la doctora Viviana Romano. Ella es dermatóloga. Gracias a todas las personas por enviarnos sus preguntas. Más adelante les vamos a dar salida. Las estamos leyendo y todas van a salir. Ok, ahora, doctora, nos mencionaba antes de irnos a la pausa de la cuestión de los alimentos, de los medicamentos, pero ¿hay alguna otra cosa que puede generar este tipo de inflamación en la piel, ¿no? Como por ejemplo algún tipo de perfume, algo que haga reacción. Hay personas de verdad muy delicadas de la piel con tantito un roce en la ropa interior, etcétera, puede generar alguna marca. Entonces, ya un tipo de urticaria con otras reacciones como por ejemplo perfumes, etcétera, ¿puede ser? Sí, de hecho, bueno, hay incluso algunas pruebas que se pueden hacer de series de cosméticos y de series de perfumes que pueden generar urticaria crónica en ciertas personas. También otra cosa son los conservadores a los que estamos expuestos en nuestro día a día, incluso en pasta de dientes, lo que son el acondicionador, el shampoo, que contienen acondicionadores para mantener los olores, mantener también los colores, pueden ocasionar o desencadenar un brote de urticaria. Bien, ahora doctora, ¿el estrés puede provocar o empeorar la urticaria? Nos mencionaba algo que creo que sí. Sí, efectivamente puede ser un desencadenante de algún brote fuerte, momentos de estrés o también de mucha presión en general, ya sea de salud o emocional. Claro. Ahora, doctora, nos mencionaba que el estrés, sí, todo el mundo nos dice, es que el estrés es muy dañino, puede perjudicar, es que no te estreses, trata de vivir una vida saludable, etcétera. Pero bueno, la realidad es que sí tenemos estrés. Pero yo lo que quisiera que me comentara es cómo funciona. O sea, si el estrés genera qué en nuestro cuerpo y cómo se refleja hacia este tipo de inflamación. O sea, porque pues bueno, nos dicen, no, el estrés lo provoca, pero ¿qué es lo que hace? O sea, yo quisiera que me comentara al interno, ¿no? De una manera como muy entendible,
qué es lo que hace que cuando nos estresamos podamos favorecer a un tipo de urticaria. Claro, la verdad es que cuando estamos estresados, nuestro sistema inmune se activa. Esto quiere decir que estamos más alerta, estamos más atentos, incluso podemos presentar que no podemos dormir, que tenemos como si fuera un poco de nerviosismo. Esto hace que el sistema inmune, al estar activado, active las células que platicábamos en un inicio, los mastocitos, y estos liberen las sustancias que son alergenas, como la histamina que decíamos. Es de esa forma, la activación del sistema inmune ocasionada por estrés es la que genera un brote de urticaria. Oiga, y hábleme un poco de la histamina, porque ya estamos viendo que es un nombre familiar o que ha sido recurrente en esta charla. ¿Qué es la histamina? ¿Dónde la tenemos? ¿Cómo se conforma? ¿Qué es lo que la desencadena? Y luego, ¿cómo va a reaccionar? Pues bueno, la histamina se encuentra principalmente en ciertas células del sistema inmune, llamadas mastocitos. Esta en sí, la histamina es una sustancia que cuando los mastocitos se activan, por activación ya decíamos de los desencadenantes, estrés, perfumes, etcétera, liberan histamina y es una sustancia que se esparce a través de la piel y de esa forma reactiva o hace las lesiones. Bien, ahora, doctora, ¿las infecciones virales también pueden provocar urticaria y qué tipo de infecciones virales? Las infecciones virales, sobre todo en niños, que sabemos que los niños presentan muchas infecciones, las llamadas exantemáticas de la infancia, como es ahora muy sonado el sarampión, como es la varicela, como son algunas infecciones que se presentan solamente en niños, activan como tal que la piel tenga una reacción, o sea, el sistema inmune se active y generen urticaria. En adultos, las infecciones más frecuentes son las bacterianas. Por eso, de hecho, cuando llegan a la consulta de primera vez, los pacientes siempre hay que mandar estudios de laboratorio. A un paciente con urticaria se les envía estudios de laboratorio para investigar infecciones virales o bacterianas también. ¿Qué tipo de estudios son los que se recomiendan, los que se necesitan? Normalmente, así de cajón, mandamos una biometría hemática, en donde podemos ver elevación de glóbulos blancos o elevación de glóbulos rojos, o disminución también. Mandamos una química sanguínea generalizada, donde vemos triglicéridos, colesterol, glucosa, y muy importante, mandamos también un exudado faríngeo para descartar alguna infección bacteriana o viral a nivel de la garganta, urocultivo, y examen general de orina a nivel urinario, también descartar infecciones, y coprológico y coprocultivo, que nos habla también de descartar parásitos. Ah, bien, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos en ese sentido. Ahora, ¿qué tan frecuente es esta condición en niños y en adultos? ¿Esta frecuencia cómo se determina? Pues estamos hablando que al menos las personas pueden llegar a presentar urticaria de 15 a 20% de la gente puede llegar a presentar urticaria alguna vez en su vida. Esto quiere decir que 2 de cada 10 personas podemos llegar a presentarla. Bien, a ver, doctora, vamos con las preguntas para que no se nos pase el tiempo. A ver, esta pregunta nos llegó. Agradecemos a todas las personas que vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook nos envían sus preguntas. Dice: doctora, desde hace aproximadamente 5 meses me han salido unos barros grandes y dolorosos en la parte trasera de la pierna. Me duelen mucho y con el tiempo han ido bajando. Empezaron cerca de la pompa y ahora aparecen a media pierna. He usado ketoconazol y también iones de plata, pero siguen saliendo aproximadamente una vez al mes. ¿Qué podría hacer y qué tratamiento me recomienda? Bueno, esto no es del tema, pero damos salida y sobre todo es un tema dermatológico, sí puede aplicar. Bueno, efectivamente no pareciera ser una urticaria por como lo comentan en el mensaje. Ahí me pudiera sonar un poco más alguna infección cutánea bacteriana. Pareciera, como se escucha, algo que se llama foliculitis. Claro que siempre les voy a recomendar que acudan a la consulta. La dermatología siempre va a hacer de ver al paciente. Entonces, en este caso,
me suena más a una infección de bacterias o aumento de bacterias en esa zona de la piel que está generando los brotes, sobre todo porque tienen dolor. Y platicábamos que a diferencia de una urticaria, la urticaria da comezón, nunca duele. Ahí en tratamientos, una vez que ya se valora a los pacientes, que ya la podríamos revisar, pues hay que mandar en ese caso antibióticos tópicos, tomados, pero bueno, se tiene que revisar en consulta. Bien, muy bien. Dice, doctora, hace unos días me salieron ronchas rojas que me pican muchísimo y desaparecen en horas. ¿Eso es urticaria? Sí, ese sí me pareciera, como está descrito, que es una urticaria. O sea, pero tanto así de que le aparecen y en unas horas se quitan, ¿y eso también es urticaria? Sí, de hecho, una de las características más importantes que quiero que quede grabado aquí para las personas que nos están viendo es que la urticaria es fugaz. Una roncha no debe de durar más de 24 horas. Aquellas ronchas que duren más de 24 horas deben de ser biopsiadas en el consultorio médico. Ah, bueno, muy bien. Dice, a mi hijo le aparecieron manchas después de una infección. ¿La urticaria puede ser causada por virus? Sí puede ser causada por virus. Y ahí específicamente las manchas que se mencionan probablemente sean manchas postinflamatorias, que como lo dice su nombre, son manchas que aparecen después de tener una inflamación en la piel, dígase de acné, de rosácea, en este caso puede ser por urticaria, pero pueden aparecer por cualquier tipo de inflamación, no solo por urticaria. Ahora, abonando un poquito a esta pregunta, cuando tenemos la urticaria y ya veíamos que puede durar horas, desaparecen y vuelven a aparecer, etcétera, ¿esto dejan manchas si no te las tocas, si no haces nada que se puede volver una cuestión agresiva? ¿Dejan manchas o no? No, la verdad es que también es algo de las reglas en la urticaria, es que al desaparecer la roncha, la piel está intacta. Pareciera que no pasó absolutamente nada. Me llega a suceder mucho en la consulta que llegan y me comentan, ayer me salieron las ronchas, pero hoy no traigo nada. Y uno les ve la piel y pareciera que no, pero bueno, claro, ya te enseñan las fotos y ya uno puede. Es como el niño, no dormimos porque pasa la noche tosiendo. Llegas al consultorio y no tose nada. Tal cual, tal cual. Ay, no. Bueno, me lo contó la prima de una amiga, no me ha pasado a mí. Dice, tengo miedo de que mi hijo no esté creciendo bien porque come muy poquito. ¿Cómo sé si realmente...? Ay, no, a ver, ya estoy leyendo de otro programa cuando dije que está comiendo mucho. A ver, dice, ¿cómo puedo saber si lo que tengo es alergia o urticaria? Ah, ok, bueno, ahí se diferencian como tal. Decir alergia es un término muy generalizado. Por lo general, una alergia puede dar desde dermatitis, nada más enrojecimiento, ardor únicamente, o puede dar, sí, expresarse con ronchas. Pero la alergia es decirlo generalizado, puede dar cualquier tipo de lesión. Y ya hablando de urticaria, no, la urticaria sí es muy característica, que genera las ronchas que platicábamos en un inicio. Entonces, clínicamente las podemos diferenciar y de ahí buscamos las causas. Ya, se busca la solución, perfecto. Ahora, me salen ronchas cada vez que estoy muy estresada. ¿El estrés realmente puede provocarla? Es lo que platicábamos en relación al sistema inmune. Cuando uno está estresado, nuestro sistema inmune está en alerta, nos está manteniendo despiertos, alerta. ¿Qué va a hacer el sistema inmune? Generar más células, activar las que ya tenemos y estas liberar las sustancias que nos pueden provocar la urticaria. Ahora, he tenido varios invitados que a lo mejor, bueno, pues es la primera vez que están en un foro de televisión, etcétera, están muy nerviosos, nerviosas, y entonces empiezan a hablar y se les empieza a poner todo esto rojo, con ciertos puntitos o las manos, etcétera. ¿Eso no es urticaria o sí o qué pasa? Sí, se puede considerar ya una urticaria crónica cuando ya platicábamos más de 6 semanas, pero incluso años. Cualquier estímulo, ya sea de estrés o ciertos alimentos o algunas actividades, incluso hacer ejercicio, activa como tal la piel. Entonces ya en ese caso estaríamos hablando de una urticaria crónica. Crónica, sí, claro, sí. También conozco personas muy, muy blancas que al hacer ejercicio luego les salen como unas chapas. ¿Eso no es urticaria? No. No, me parecería que estábamos hablando ahí de rosácea, pero tendríamos que diferenciar. Tendríamos que checar. Sí, perfecto. Sí. Bueno, seguimos recibiendo sus preguntas. Estamos hablando de urticaria aquí en Salud para Todos. Vamos a hacer una pequeña pausa, es breve y regresamos.
La urticaria crónica afecta aproximadamente al 1% de la población y es más frecuente en mujeres entre los 20 y 50 años. La urticaria es una reacción de la piel que aparece como ronchas elevadas, rojizas, con mucha comezón y que pueden cambiar de forma y ubicación en cuestión de minutos. Aunque muchas veces es pasajera, también puede convertirse en un problema persistente. La urticaria aguda es la más común y suele durar menos de 6 semanas. Se presenta generalmente por alergias a alimentos, medicamentos, picaduras de insecto, infecciones virales o contacto con ciertas sustancias. Cuando el desencadenante desaparece, la reacción también. Lo importante es no normalizar las ronchas persistentes. La urticaria, ya sea aguda o crónica, sí tiene tratamiento y un alergólogo o dermatólogo puede ayudar a identificar la causa, controlar los brotes y evitar complicaciones. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos aquí en Salud para Todos hablando de urticaria con la doctora Viviana Romano. Bien, ahora vamos a seguir con las preguntas porque ya llegaron varias. Gracias a la participación. Ahora dice, ¿por qué algunas ronchas aparecen y desaparecen en diferentes partes del cuerpo el mismo día? Ok. Bueno, eso es en general por cómo se está activando el sistema inmune. No se activa por lo general de forma generalizada, sino en diferentes áreas. Y pues eso es lo que platicamos, que es una buena señal, que es una urticaria y hay que investigar la causa. Y no estamos hablando de alguna enfermedad más importante o que se esté desarrollando algo mayor. Claro, algo más complejo. Y lo bueno es que aparecen y desaparecen y no nos dejan marcas. Exactamente. Entonces, hasta cierto punto, porque imagínense si nos aparecen y de repente desaparecen y ya quedamos todas marcadas, pues no. Ahora, dice, tengo meses con brotes constantes. ¿Cuándo se considera que es urticaria crónica? Bueno, platicábamos que es más allá de 6 semanas, entonces si estamos hablando ahorita de meses, en este caso de la persona, pues ya es una urticaria crónica. Ahí cambian las causas, es importante descartar enfermedades autoinmunes, enfermedades también metabólicas, como diabetes, también hipotiroidismo, alteraciones también en triglicéridos, en colesterol, que sean las causas de esta urticaria crónica. Bien. Ahora dice, ¿la urticaria crónica significa que tengo una enfermedad grave? No, en general no está asociada a una enfermedad grave, pero sí a una enfermedad crónica en sí. O sea, igual que la piel está expresando las lesiones de forma constante por más de 6 semanas, pues por lo general se asocian a enfermedades que son duraderas. Ahora dice, ¿puede estar relacionada con problemas del sistema inmunológico? Platicábamos justo que es una de las causas principales de urticaria crónica, hipotiroidismo, alguna otra enfermedad autoinmune, hablando de artritis reumatoide, hablando de síndrome de Sjögren, pues muchas de las enfermedades que podemos llegar a presentar. Lupus también es una de las causas. Oiga, doctora, siempre nos dicen, hay que fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo le hacemos? Pues lo que sabemos que debemos hacer, que es dormir de 7 a 8 horas, alimentarnos adecuadamente de forma equilibrada y en un horario continuo, no tener muchas horas de ayuno, hacer ejercicio al menos 3 veces por semana, realizar alguna actividad que nos guste, ya sea cantar, bailar, tejer, lo que sea que nos pueda relajar. En general eso mejora mucho el sistema inmune. Sé que el consumo de vitaminas, de suplementos ahorita están muy en auge, pero siempre hay que vigilar no consumir cosas que puedan llegar a ser tóxicas para el cuerpo o decíamos que incluso puedan llegar a ser la causa de la urticaria, ¿no? Como fármacos que pueden de cierta forma decir, a lo mejor son naturistas, a lo mejor nos aumentan el sistema inmune, pero pueden ser también la causa de la urticaria.
yo creo que yo voy a elegir cantar. Para no estresarme voy a cantar. Pobres de los que estén cerca, porque la verdad que no canto nada bien. Pero bueno, dice, los alimentos como mariscos o nueces siempre son responsables de la urticaria. No siempre, no hablar de forma tan específica, decir siempre es muy generalizado. De hecho, en muchas ocasiones no son los alimentos los que lo ocasionan, solamente son un exacerbante. Por lo general en la consulta sí les hacemos la recomendación de disminuir o suspender estos alimentos alergenos, el jitomate, los mariscos, las nueces, los lácteos, pero normalmente no son la causa, porque las urticarias que son por alimentos son muy fáciles de identificar. Hasta las personas nos lo comentan en la consulta, nos dicen, consumí tal pescado y me salieron las ronchas, ¿no? Se identifica rápidamente, pero cuando estamos hablando de una urticaria constante, no quiere decir que sea por los alimentos, pero sí los alimentos pueden exacerbar o generar un brote. Ah, ya, bien, perfecto. Ahora, hablando de los alimentos, ¿qué pasa cuando los bebés, bueno, inician con leche materna o fórmula, después con la lactación? Y luego, cuando ya se les empieza a dar alimentos, ya van teniendo ellos más edad, pero por ejemplo la fresa, el huevo, la miel, ¿esos por qué se les dan como que no al principio? Ajá, porque justo estamos hablando que son los alimentos más alergenos y que en un sistema inmune que está muy nuevo, como es el del bebé, no está preparado, quizás sus células todavía no están tan listas para recibir alimentos que produzcan mucha histamina. Por lo tanto, retrasamos un poco el incluir esa alimentación en los niños, en el bebé. En el bebé, en el crecimiento, perfecto. ¿Los medicamentos comunes pueden desencadenarla? Sí, eso es muy variable entre cada persona. La verdad, por lo general, suelen ser muy seguros. Hablando de un ibuprofeno, de un paracetamol, medicamentos que utilizamos para el dolor, suelen ser muy seguros. Pero, como platicábamos hace un ratito, la urticaria no se puede prevenir y tampoco podemos saber quién la puede presentar. Entonces, sí, hasta algo común puede generarla. Bien, ahora dice, cuando se inflaman mis labios y párpados junto con las ronchas, ¿eso es peligroso? De hecho, ya es una señal de que la inflamación del sistema inmune o la reacción del sistema inmune está siendo mucho más severa, y en esos casos sí se recomienda incluso llegar a acudir a un servicio de urgencias, sobre todo cuando hay sensación de que se está cerrando la garganta. Ah, claro, sí hay personas que al consumir, tengo una amiga que con tantito cacahuate que detecte su organismo, empieza a cerrarse la garganta. ¿Esto por qué pasa? Hay gente que es así alérgica, bueno, muy a las nueces, cacahuates o otro tipo de alimento. Pues estamos hablando de que su sistema inmune es mucho más reactivo a estos alimentos que les generan pues ya llamado angioedema, que es cuando se llegan a cerrar la garganta, se les inflaman los labios, los ojos. Bien, ahora dice, ¿qué es el angioderma? Le digo, ¿qué es el angioderma y cuándo debemos acudir a urgencias? Bueno, está justo platicando del angioedema, pues es una inflamación mucho mayor a nivel del sistema inmunológico, una reactivación más fuerte y en donde las sustancias que nos generan alergia y comezón están en un grado muy alto. Nos puede ocasionar lo de disminución de la sensación de poder respirar, falta de oxígeno incluso porque se cierra la garganta, y la inflamación en ojos, en labios. Y ahí es cuando pues ya tenemos que acudir a un servicio de urgencias. Sí, bien. ¿La urticaria puede afectar la garganta y dificultar la respiración? Sí, la urticaria en sí no va a dar estos síntomas, pero se considera la urticaria un aviso de que pueden llegar a desarrollarse estos síntomas. Entonces es como un indicio o son datos iniciales antes de poder presentar un angioedema, que ya es una expresión mucho mayor de una alergia. Bien, ¿por qué en algunos estudios no encuentran la causa de mi urticaria crónica? Bueno, en este caso se puede llegar a considerar que hasta en un 30% de los casos no se llega a encontrar ninguna causa. Se considera idiopática, que es el término médico para decir que no se encuentra la causa. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmune, ya desde el nacimiento, por así decirlo, se va a estar activando durante la vida por los estímulos que estamos comentando, pero no está asociado a ninguna enfermedad de base ni a ninguna enfermedad crónica.
Sí, luego entonces es difícil. ¿Es necesario hacerme pruebas de alergia en todos los casos? No, la verdad es que las pruebas de alergia se dejan como una indicación en último. Hay muy pocas series para pruebas de alergia, entonces no se hacen todos los casos, se debe de individualizar cada caso y decidir si mandarlo o no. Bien, ¿la urticaria crónica tiene cura o voy a tener que vivir siempre con ella? Pues sí tiene cura, o sea, si se logra identificar la enfermedad asociada o la causa asociada, hay cura. Si no llegamos a identificarla en estos casos, pues sí es algo que puede durar por muchos años, pero algo muy interesante es que en ciertas personas, así como llega de un día para otro, de repente se va de un día para otro y nunca la vuelven a presentar, a pesar de no haber encontrado ninguna causa. Oiga, doctora, y por ejemplo, a lo mejor si no se cura, pero también ¿se puede ir controlando? Eso sí, claro, hay muchísimos tratamientos actualmente para la urticaria, desde tratamientos de base, de primera línea, hasta tratamientos ya mucho más avanzados que han salido en los últimos años, y esto nos ayuda a controlarla de tal forma que las personas puedan vivir bien sin tener que estar con los síntomas constantes. Sí, es que luego es muy molesto. Ahora, ¿es malo tomar antihistamínicos todos los días? La verdad es que no se recomiendan de esa forma todos los días, sí es bastante, sí. Pueden llegar a tener efectos secundarios fuertes, entonces no es algo que se debe de utilizar sin una prescripción médica. Sí, mejor no, ya una medicina que se necesite todos los días, pues no. Vamos a hacer, doctora, amigos, una pequeña pausa, es muy breve y regresamos a la recta final de Salud para Todos hablando de urticaria. En más del 50% de los casos de urticaria crónica no se identifica una causa específica, lo que la clasifica como idiopática. Cerca del 40% de los pacientes con urticaria crónica también presentan angioedema, es decir, inflamación profunda de labios, párpados o extremidades. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de urticaria con la doctora Viviana Romano. A ver, doctora, las preguntas siguen llegando y nos encanta la participación de la gente. Muchas gracias. ¿Existen tratamientos más avanzados cuando los antihistamínicos ya de plano no funcionan? Sí, de hecho, ya como en una segunda línea de tratamiento podemos considerar el uso de esteroides, ya sea tópicos o también sistémicos, o en la actualidad existen los llamados biológicos. Los fármacos biológicos es lo más nuevo que existe para el tratamiento de urticaria. Desafortunadamente en México no son tan accesibles para la población en general, pero ya los podemos utilizar a través de un seguro de gastos médicos mayores o incluso a través de alguna institución gubernamental. Gubernamental, claro, perfecto. ¿La alimentación puede ayudar a reducir los brotes? Sí, de hecho, si controlamos el consumo de estos alimentos que comentábamos que son alergenos, también podemos controlar de cierta forma los brotes de urticaria. Bien, ahora, el calor, es que esto sí. ¿El calor o el frío pueden detonar las ronchas? Sí, hay una urticaria al calor, hay una urticaria al frío e incluso hay una urticaria al ejercicio. Entonces, la clasificación de urticaria es muy extensa. Hay muchísimas causas que las hemos ido platicando acá, pero unas de las más reconocidas y que los mismos pacientes, las mismas personas reconocen es calor y frío, porque cuando están expuestos a estos extremos climáticos, le empiezan a presentar. Sí, claro, tanto calor extremo como frío extremo puede generar algún tipo de reacción en la piel, ¿verdad? Efectivamente. Bien, ahora dice, saludos desde la Colonia Centro, gracias a todas las personas que nos ven por allá, gracias de verdad, y qué bueno que estemos llegando con el programa. Soy mamá primeriza y a mi bebé le están saliendo muchos granitos en el cuello y en la espalda. ¿Es algo normal en los bebés o debo preocuparme?
¿qué puedo hacer para ayudarle o qué cuidados me recomienda? Porque también somos bien dados a ponerle que ponle talco, que ponle maicena, que ponle quién sabe qué tantas cosas. Sí. Y pobres bebés. Sí, sí, bueno, en este caso yo estaría pensando más en una milia, que es el término médico para estos granitos que salen en los bebés cuando están pues en sus primeros meses de nacimiento, que se generan cuando los estamos tapando mucho, que es algo que también acostumbramos, taparlos, ponerles muchas cobijitas y su propio sudor no alcanza a salir de la pielecita y se queda como encapsulado y hacen pequeños granitos. Me parece más hacia eso. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Con el simple hecho de hacerles un bañito con agua no tan caliente y no taparlos tanto, les puede ir mejorando, además de estar colocando cremitas hidratantes. Cremas hidratantes, sí, y además, bueno, ya viene un clima más favorable, ya no los envuelva como tamal, porque luego también esa es la cosa, ¿va? Dice, ¿qué tipo de jabón o productos son los más recomendables para evitar irritaciones en la piel del bebé? Saludos desde La Libertad, doctoras guapas. Muchas gracias. Aparte, en La Libertad siempre mandamos un saludo, muchas gracias. Bueno, recuerden que yo no soy doctora, pero muchas gracias. Entonces, ¿qué tipo de jabón podemos usar? Bueno, para los bebés y para todas las personas, adultos, niños, adolescentes, se recomiendan siempre jabones sin olor, sin color, sin perfumes, igual que las cremas. Cremas blancas, sin muchos perfumes y sin muchos conservadores. Es que sabe que, doctora, tenemos la idea que, por ejemplo, si una crema, si un jabón, entre más rico huela, pensamos que más efecto nos va a dar o más bienestar. Y es al contrario, entre más neutro esté, bueno, eso es lo que he aprendido, entre más neutro esté, pues es mejor, ¿no? Y ahí nos andamos. A mí sí me encantan todas las cremas que huelan rico. Sí, tenemos pues esa idea de oler rico con nuestro jabón, con nuestra crema, pero la realidad es que son las cremas más dañinas para la piel y que pueden desencadenar desde dermatitis, inflamaciones, urticaria. Entonces siempre buscar productos blancos sin mucho olor. Sin mucho olor, eso es lo más recomendable. Dice, hace un rato la doctora Gaby mencionó la rosácea. Esta enfermedad puede empezar como si fuera una urticaria o como un enrojecimiento en la piel. ¿Cómo podemos diferenciarla y saber cuándo acudir con un especialista? Ok, bueno, sí son enfermedades muy diferentes. Las urticarias están característicamente reconocidas por ronchas, por lesiones sobrelevadas y rojas. Y la rosácea no, la rosácea es un enrojecimiento generalizado que puede ser desde la cara, la zona del del escote, pero no genera estas lesiones sobrelevadas. Entonces sí es una clínica muy diferente, las podemos platicar igual durante una consulta dermatológica para diferenciar, pero no es la misma enfermedad ni van de la mano. Ni van de la mano, entonces el tratamiento es completamente diferente, pero recuerden que los dermatólogos sí tienen que ver, ¿no? Incluso ven luego también con lupa para diferenciar el tipo de lesión y el tipo de tratamiento. Ahora, la ropa ajustada o el sudor empeoran la urticaria. Es que sí es un temazo, porque ¿qué tipo de ropa? Que si algodón, nylon, hay algunas texturas de telas que pueden irritar la piel y también a lo mejor los que hacen mucho ejercicio o simplemente que están trabajando al rayo del sol, el sudor. Sí, bueno, también dentro de la clasificación de urticarias existe la que es urticaria por presión, en donde sale, pues, como lo dice su nombre, en lugares donde hay presión. Entonces, si estamos utilizando ropa muy ajustada o el cinturón muy apretado, pues nos puede salir ahí alguna roncha. Otra es la del sudor o la parecida al ejercicio, que es que cuando uno transpira, pues pueden salir este tipo de lesiones. Esa se llama colinérgica y está asociada más a que los músculos liberan sustancias llamadas acetilcolina que hacen que se active el sistema inmune y entonces nos salgan ronchas. Son dos cosas diferentes, una por sudor, una por presión, y las dos cosas pueden generar ronchas. Pueden generar ronchas. Oiga, doctora, y también, a ver, mito o realidad, vemos que la ropa deportiva dice tela que permite la transpiración de la piel, tela que sí la puedes usar y no te va a dañar. ¿Esto es mito, es mercadotecnia
¿O sí es verdad? Sí, es mejor utilizar alguna tela que deje transpirar la piel en lugar de aquellas que son muy, muy duras o no transpirables. En este caso, siempre recomiendo utilizar ropa de algodón, incluso para hacer ejercicio. Sé que es difícil encontrar ropa deportiva de algodón, pero lo ideal es utilizar de algodón en todos los casos. Ropa suave y de algodón y flojita, que les quede flojita y no apretada. En cuanto a la ropa interior, doctora, porque también pues es la que tiene el contacto directo, y entonces, ¿qué tipo de fibras recomienda? Igual, algodón, si pueden encontrar 100% algodón o 90% algodón, 80%, es la mejor opción. Es lo ideal. Dice, ¿la urticaria deja manchas o cicatrices permanentes en la piel? No, platicábamos que es algo que así como llega, se va sin dejar ningún rastro ni ninguna secuela en la piel. Pero no se las rasquen, no se las rasquen, porque si no, sí les va a quedar la roncha. Y luego ya les salió la costra, pues nos quitamos la... Yo tengo unas marcas de la varicela porque me estuve rasque y rasque y rasque. Digo, no es como por balconearme, pero sí. Dice, ¿puede afectar mi calidad de vida o mi salud emocional? Ay, sí, ese es un tema pues bastante fuerte, porque la urticaria, al dar tanta comezón y tantos síntomas, sí llega a generar que las personas no puedan dormir o se encuentren todo el día pensando en eso, en cuándo va a venir un brote, que no las deje hacer actividades como hacer ejercicio, exponerte al sol por la sudoración, o comer por completo, porque platicamos que ciertos alimentos lo pueden desencadenar. Entonces, no dormir, tener limitaciones para las actividades de la vida diaria y para alimentarte de lo que te gusta, sí se convierte en un problema en la calidad de vida pues bastante fuerte. Así es. Vámonos con la última pregunta, doctora. ¿Las infecciones dentales o problemas internos pueden provocarla? Platicamos, cualquier tipo de infección gastrointestinal, de garganta, dental, urinaria, puede generar un brote de urticaria. Entonces sí hay que tener control, también ir al odontólogo cuando estamos presentando un brote de este estilo. Bueno, pues entonces vamos a poner muchísima atención a todo lo que nos comentó la doctora Viviana Romano, y agradecerte también muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una futura ocasión. Muchas gracias, Gaby, claro que sí. Gracias. Y además en pantalla estuvieron apareciendo todos sus datos, porque vemos que tenía muchas dudas. Gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas. Les recordamos asistir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tengan muy buen día. Nos vemos. Gracias.